No sabía si iba a hacer un cómic o si iba a hacer un juego pequeño, pero era lo que más fácil me parecía hacer para presentar el universo, para mostrar sus personajes, para ir pillando un poquito de práctica con los actores de voz y cosas por el estilo. Yo había hecho poquita animación, no sabía bien dónde me estaba metiendo, sabía que iba a ser muy difícil, pero no tanto. Es decir, o sea, yo ya venía avisado y ya venía de currar bastante en todo lo del cómic y ya me había hecho unas expectativas bastante exigentes y altas de lo difícil que iba a ser, pero aún así no sabía que iba a ser tan complicado. También sabéis que Ko-fi lo podéis ver gratuitamente en YouTube, pero en los 2 últimos años no hemos podido publicar prácticamente episodios de la serie, porque hemos estado más concentrados en el tema del videojuego. Es realmente difícil producir todo a la vez. Además nosotros también, con Ko-fi, porque no quiero hablar mucho de la serie, comentaré esto y ya está, a no ser que luego tengáis preguntas. En los 4 años y pico, casi 5 ya, desde que se publicó el primer episodio, supongo que todos estaréis informados de que YouTube ha cambiado bastante. Es decir, YouTube ha cambiado muchísimo en estos últimos 5 años, y si Ko-fi ya era un producto que en 2014 era un poco arriesgado, es decir, que ya te decían, ostras, meterte con un proyecto de animación va a ser complicado, porque a lo mejor la gente no lo va a comprender, que no podéis publicar tanto y tal. Hoy en día es que ya no es que sea arriesgado, es que no funciona, o sea, es muy difícil. Nosotros publicamos Ko-fi en YouTube simplemente porque en YouTube había gente, es decir, no porque pensásemos que nosotros podíamos hacer una producción continuada y podíamos tener a unos suscriptores de continuo entretenido. El que piense que puede hacer eso con animación es porque o no sabe lo que cuesta la animación o porque es millonario y lo puede pagar, ¿no? Y simplemente no se puede. YouTube lo que está buscando es personas que puedan crear mucho contenido muy frecuente, es decir, poder producir muchos minutos de entretenimiento de forma muy continua, y por una selección natural los creadores de contenido han ido encontrando cuáles son esos contenidos que se pueden producir de forma rápida y de forma continuada, ¿no? A lo mejor pues se puede grabar gameplays o se puede comentar unas opiniones así más espontáneas, más que te salen así rápido. Y hay otros contenidos que también se pueden hacer bastante bien, pero bueno, ya me entendéis, la animación es complicado. Nosotros teníamos muy claro que queríamos emprender el videojuego, y cada vez que ha habido un problema, una dificultad, un obstáculo o lo que sea, siempre hemos preferido, digamos, darle prioridad al videojuego por las diferentes implicaciones que ha tenido, ¿no? En plan de que tenía más inversión económica y también que implicaba a más personas que están trabajando en él y que están apostando por él. Chicas, ¿os queréis entrar en la ¡Yujú! silla, ¡Tengo un porfa? arco! Buenos días, Ko-fi. Si quieres algún objeto de la tienda, selecciona con él. Bah, no sé ni para qué te cuento esto si tú eres pobre. Es muy real. Los golpes duelen de verdad. Ahora normal. Ahora despacio. Normal, despacio. Normal, despacio. ¡Que vale! Vamos, Limón. Demuéstrale lo que sabes hacer. ¿Pero qué haces? ¿Soy demasiado fuerte como para hacerte caso? No pienso sacarte en directo hasta que no me asegure de que sabes cómo comportarte ante una audiencia crítica. Bueno, esto es una secuencia, ya las habréis visto seguro, la mayoría de vosotros, ¿vale? Vamos a hablar de las influencias, aunque esto ya lo habéis visto algunas veces. A la hora de diseñar Ko-fi, lo que era el universo de Ko-fi, aunque nos hemos influenciado en un montón de productos diferentes, en realidad siempre estamos defendiendo que los 3 pilares que lo sostenían eran Zelda, Warcraft y Monkey Island, ¿no? Era un poco como vamos a crear un universo a lo Zelda, pero cómico y colorido y absurdo como Monkey Island, y también vamos a crear todo un lore un poquito más con unas razas un poco más agresivas y enfrentadas, pues humanos contra orcos, pues un poquito a lo Warcraft, o directamente bebiendo de una influencia visual directamente de Warcraft. Es decir, ya habéis visto, por ejemplo, que los elfos y los orcos de Ko-fi a nivel visual están completamente basados en lo que vemos en Warcraft, ¿vale? Y estas mismas influencias las quisimos respetar también a la hora de crear el videojuego. Cuando estuvimos pensando ideas de cómo tendría que ser un videojuego de Ko-fi,
que si os acordáis los que seáis veteranos, sabréis que estuvimos teniendo un montón de ideas, incluso sacamos un par de ideas para móvil que luego no se hicieron, se llevaron, la verdad es que se avanzó bastante, pero luego nos dimos cuenta de que con los recursos que teníamos, ya bastante teníamos con hacer un videojuego como para encima meternos a hacer 5 o 6 como si fuéramos una multinacional, que no lo éramos, ¿vale? Y ahí nos dimos un poco un golpe de realidad y dijimos, vale, las cosas de una en una, ¿no? Y proponiendo todas esas ideas, nos dimos cuenta de que el universo de Coffee se podía adaptar a un montón de estilos, de formatos y de géneros de videojuego. Pero claro, pensábamos que lo mejor para empezar, para hacer un primer videojuego, era hacer un producto que realmente fuera fiel a las influencias que sostenían la propia obra. Y decíamos, ostras, si para hacer la obra nos hemos influenciado en Zelda y Warcraft, pues creo que lo más razonable, bueno, y en Monkey Island también, que siempre me lo dejo ahí marginado, ¿vale? Lo más razonable es que cuando construyamos un videojuego también hagamos esto, ¿no? Y entonces, un poco influenciados por las mecánicas o por el espíritu o por los elementos que más nos parecían atractivos de Zelda, Warcraft y Monkey Island, construimos Coffee Quest Alpha Mode. A ver qué tengo por aquí. Vale, la influencia de Warcraft era el gameplay en sí mismo, es decir, vamos a hacer un juego de estrategia en tiempo real, donde tengas un ejército, obviamente con este tono de comedia que caracteriza a Coffee, eso ya era un elemento diferenciador bastante importante. Y visualizar, no sé si muchos de vosotros aquí habéis jugado a Warcraft Saga, no a WoW, sino a los juegos, a la trilogía original, por llamarlo así, y habéis jugado a las campañas, a los modos de un jugador. En estas campañas, tú digamos que eres sometido a una serie de niveles o de desafíos en los que vas a controlar a un ejército y bueno, cada una está contextualizada por un pequeño episodio narrativo, por decirlo así, ¿no? Te ponen una peliculita, los personajes dialogan, tú juegas, luego sale otra peliculita y ya pues te vuelve a un menú y pasas a la siguiente pantalla. Pero los mapas no tienen una conexión, es decir, ¿no? Son niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces nosotros, otra cosa que queríamos hacer, espera que lo tengo en la otra imagen, perdona, es darle un toque Zelda, ofreciendo esa exploración, ese mapa. Es decir, vamos a hacer lo que están haciendo los personajes de Warcraft o lo que se está haciendo con el videojuego de Warcraft, pero entre pantalla y pantalla lo que vamos a hacer es que haya una exploración libre a lo Zelda con todo el mapa que hayas descubierto, ¿vale? Esta reflexión fue uno de los motivos que supuso el primer gran retraso de Coffee Quest, por decirlo así. Es decir, Coffee Quest empezó como un proyecto sencillo, que iban a ser unas cuantas pantallitas de un Tower Defense inverso, pero al final, por la naturaleza obvia del proyecto, de que tenía que tener un guión exigente, que era lo que supongo que los jugadores iban a buscar, y de que era difícil conectar una historia sin esa exploración libre, dijimos, esto no es suficiente, aquí tiene que haber un mapa explorable, y ahí las cosas se complicaron. Entonces, claro, construimos un mapa con tesoros, con NPCs, con unos caminos que son completamente coherentes a lo que veis en la serie, construimos Barrio Bosque, lo conectamos vía comienzo con cada uno de los niveles que hasta el momento se habían diseñado de forma independiente, y ahora podéis ir por ahí con Coffee pues libremente cada vez que hayáis descubierto un mapa. De hecho, básicamente el juego consistirá en eso, es decir, vosotros seréis sometidos a una propuesta de misión principal, iréis a esa misión, la terminaréis, saldrá una película y se os propondrá ir a la siguiente misión. Y vosotros podréis elegir entre, como suele pasar en estos juegos de aventura, entre ir inmediatamente a esa segunda misión o explorar libremente todo el mapa que hayáis desbloqueado hasta el momento para comprar cosas, hacer alguna sidequest, hablar con algún NPC, reíros, descubrir algo del mundo o romper piedras. O sea, esto ya cada uno con su tiempo, yo no me quiero meter, ¿vale? Y luego, el apartado, ¿dónde entra un poco Monkey Island aquí? Aparte de esta influencia quizá más, ¿cómo decirlo?, más indirecta que podréis haber percibido por lo que estoy contando hasta ahora. Nos gustan mucho las aventuras gráficas y hemos querido incluir elementos de las mismas, entonces con cierta frecuencia vais a ver que la conversación es algo bastante presente en el juego, es decir, que a veces os encontraréis con personajes que os darán charla, o sea, tendréis opciones, os hablarán diferentes, perdón, lo que estaba comentando, disculpad, diferentes opciones para elegir, a veces pueden ser más determinantes, a veces simplemente son por diversión, son para ver un poco cómo
cambiáis un poquito ahí el guión haciendo que Coffee diga una cosa u otra. A veces veréis que sois los dueños de Coffee y a veces veréis que Coffee no quiere que seáis tanto su dueño y no os dejará, ¿no? Un poquito o romperá. Me dicen que si este juego rompe la cuarta pared, que se dice, yo no la rompe a cabezazos. O sea, este juego obviamente, creo que todos los que conozcáis algo Coffee sabéis que podéis esperar un montón de sorpresas en ese sentido, ¿no? No quiero aquí destriparoslas ahora, pero podéis confiar en que tendréis muchas. Y eso es un poco, lo que estoy contando aquí es un poco la esencia del proyecto, ¿no? O al menos es lo que hemos intentado defender. Claro, ¿hasta dónde quieres llevar esto? ¿Cómo de grande quieres que sea? ¿O qué nivel de detalle quieres que haya en la experiencia? Claro, estos son factores que van a delimitar también el